Buenas tardes, nuevamente estamos aquí en el programa Gestionando Empresas. Vamos a tratar sobre un tema bastante interesante sobre el riego. En esta oportunidad hemos invitado al ingeniero agrónomo César Bravo, especialista en riego que trabaja en el INIA. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. En el futuro se dice que podría haber escasez de agua. ¿Esto podría afectar el desarrollo de la agricultura en el país? Por supuesto, no solamente el desarrollo de la agricultura, sino las actividades conexas, ¿no? La economía misma, etcétera, etcétera. Realmente la escasez del agua en el futuro está amenazada por el cambio climático, ¿no? Sabemos que en las cordilleras que antes eran nieves eternas, actualmente están convertidas pues prácticamente en roca viva. Tenemos varias experiencias que nos indica que más del 23-25% de la masa crítica de nieve está derretida, ¿no? Entonces realmente esta es una amenaza presente, digamos, ¿no? Para la disponibilidad de agua en el futuro, sobre todo para la cuestión del riego también, ¿no? El riego en agricultura, ya que el consumo de este recurso hídrico en agricultura es el 80% frente a las otras actividades económicas del país, ¿no? El gran consumidor del agua es la agricultura con el 80%. Bien. ¿Por qué es importante la utilización del riego tecnificado frente al riego tradicional por gravedad? Bueno, principalmente por el ahorro tremendo en sí en la aplicación del agua, ¿no? Sabemos que el riego tecnificado es mucho más eficiente. ¿A qué llamamos eficiencia? No solamente la eficiencia en la productividad, mayor producción de los cultivos, sino también en la producción de 1 kilo, por ejemplo, de una materia producida en el campo, frente a la utilización de 1 metro cúbico. O sea, la productividad del agua es importantísimo en estos sistemas de riego tecnificados. Se reduce grandemente el consumo, más o menos 1/3 de lo que realmente se puede aplicar, digamos, el riego por gravedad frente al riego tecnificado, ¿no? Por supuesto que hay sistemas también que ahorran mucho más, otros medianamente y otros un poco menos también, ¿no? Okay. ¿Qué ventajas se tendrían de utilizar sistemas alternativos de riego tecnificado? Bueno, los sistemas alternativos frente al riego altamente convencional, altamente costoso en muchos de los casos, hay sistemas que sí se pueden adaptar perfectamente a los condicionantes del pequeño agricultor, mediano productor, ¿no? No solamente para los grandes productores. Entonces, estos sistemas se caracterizan por su bajo costo principalmente. Y bueno, la eficiencia también va al tanto como un sistema sofisticado, ¿no? Estamos hablando del 90% de eficiencia con estos sistemas frente a un sistema sofisticado que también está por ahí 90-92%, ¿no? de ahorro de eficiencia en el agua. ¿Qué factores influyen en el almacenamiento del agua en el suelo? Bueno, realmente el suelo es como una esponja, ¿no? Que almacena la humedad. Entonces, de acuerdo a las características tanto de textura como estructura del suelo, depende, digamos, que esta masa de agua sea almacenada a la profundidad efectiva de la raíz, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que un suelo arenoso no es retentivo. Uno riega y se va profundizando y se va partiendo. Máximo pues tiene un poder de acumulación del 10%, 12%, frente a un suelo mediano que es de 15 hasta 20% y un suelo arcilloso el 25% del agua, ¿no? Realmente, como digo, depende de la estructura y características propias del suelo de materia orgánica, otros componentes que también son, digamos, aliados o complementarios del propio suelo, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento de utilizar sistemas de riego que no utilizan energía convencional? Bueno, realmente sabemos que todos los sistemas altamente sofisticados utilizan energía convencional, electricidad, ¿no? O también combustibles fósiles. Pero hay otros sistemas que se pueden aprovechar, por ejemplo, la pendiente natural de los suelos, almacenando el agua en la parte alta y con esa presión acumulada a nivel del desnivel del suelo se puede generar una presión adecuada para que llegue a utilizarse este sistema a través de una distribución equitativa del agua con los sistemas tecnificados. O sea, sin utilizar la energía convencional como electricidad, combustible fósil.
Hay otras formas también, por ejemplo, de extraer el agua mediante prácticas eólicas, ¿no? Energía solar, en fin, que son alternativas de bajo costo realmente, en algunos casos, para poder pues, reemplazar este uso indiscriminado de energía, digamos, a nivel de estos sistemas, ¿no? Ok. ¿Es posible utilizar el sistema de riego propuesto en áreas muy pequeñas, tales como los huertos familiares? Sí, perfectamente, ¿no? Nosotros tenemos experiencias de 1000 metros cuadrados, que es una pequeña área, ¿no? La 10ª parte de 1 hectárea, en las cuales con solamente elevar un tanquecito a 2 metros de altura, o sea, en la parte alta de la casa, y con ese tanquecito se puede cultivar, por ejemplo, 20 hortalizas o 20 productos determinados, y se crea la energía necesaria para que esa altura, que es 0.2 de atmósfera, o sea, 2 metros de columna de agua, llegue hasta la última parte de cada una de las parcelas, ¿no? Y se puede ir rotando, digamos, a nivel de los huertos familiares, huertos escolares, o también invernaderos y viveros de áreas pequeñas, ¿no? O sea, es factible. Y también para áreas mayores o medianas, ¿no? A partir de 1 hectárea, 10 hectáreas, 20. En algunos casos está llegando hasta 40, 50 hectáreas, ¿no? O sea, el abanico es bastante amplio. Bien. ¿Y es factible aplicar fertilizantes a través del sistema de riego tecnificado? Esa es la otra ventaja también de los riegos, ¿no? Por goteo, por expresión. Se puede usar los fertilizantes, hay fertilizantes solubles que el comercio también las vende específicamente para la agricultura. Por ejemplo, el ácido fosfórico es un fertilizante netamente puro casi, ¿no? Entonces, esto se puede disolver adecuadamente de acuerdo a la ley que tiene cada uno de estos fertilizantes y aplicar a través del agua. Inclusive se puede fertilizar todos los días si es que el riego es de alta frecuencia, ¿no? Con una dosis, por supuesto, pequeña, ¿no? Pero es la factibilidad y hay un ahorro tremendo de la mano de obra en la aplicación de los fertilizantes, ¿no? Y los fertilizantes comunes también se puede disolver bien, pero hay que colar porque tiene ingredientes como el talco, ¿no? Que eso si entra al sistema podría obstruir, ¿no? Colado perfectamente y a la temperatura adecuada se puede involucrar dentro del sistema de riego por goteo y llega justamente el agua y los fertilizantes al pie de las raíces de la planta, ¿no? Esa es la otra ventaja. Bien. ¿Y qué volúmenes de agua utilizan los riegos tecnificados frente al riego tradicional por gravedad? Bueno, hay una diferencia bastante abismal, ¿no? El riego tecnificado, por ejemplo, tiene la eficiencia del 90% y los otros sistemas apenas llegan al 30%. Esto quiere decir que hay una relación más o menos de 1 a 3. Es decir, con la disponibilidad del agua para 1 hectárea por el riego por gravedad, yo podría hacer 3 hectáreas con riego tecnificado, ¿no? O sea, la relación es 1 a 3, ¿no? Hay mayor eficiencia en el uso del volumen de agua, ¿no? Del recurso hídrico. Yeah. ¿Y cuál es la eficiencia de los sistemas de riego por gravedad, aspersión y goteo? Precisamente, ¿no? Está relacionado con la pregunta anterior. La eficiencia de riego por goteo llega al 90%. Esto quiere decir que si yo aplico 100 litros, se está aprovechando a nivel de la planta y del suelo 90 litros, se pierde por alguna razón de conducción que excede 10 litros, ¿no? En cambio, en el riego por aspersión, la eficiencia es del 60 al 70%. Es decir, si aplico 100, se va a aprovechar 60 litros, digamos, en este caso, ¿no? Y el riego por gravedad, pues lamentablemente llega al 30% más o menos de almacenamiento. Aplico 100, pero se va a aprovechar prácticamente 30 solamente. Y se va a perder 70 por percolación, discurrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va el factor de eficiencia. ¿Considera usted que la capacitación es importante en el riego tecnificado? Ese es justamente un aspecto importantísimo, ¿no? Generalmente las grandes empresas que venden los sistemas de riego por goteo, tecnificado, por aspersión, no miran ese aspecto de la capacitación, ¿no? Se instala el sistema, se hace funcionar a nivel de los técnicos, funciona bien 1 mes, 2 meses, 3, 1 año, pero por falta de capacitación del personal que va a conducir estos sistemas, digamos, a veces se malogra alguna pieza pequeña pero importante y deja de funcionar el sistema. Entonces toda venta, toda adquisición de estos sistemas debe ir acompañado de un proceso de capacitación previa, durante y después también, o sea,
ir evaluando cómo va a funcionar el sistema y involucrarse en el sistema de capacitación, ¿no? Sobre todo a los agricultores quienes van a conducir pues, por supuesto que uno puede, a nivel de un predio grande, puede digamos, adquirir o direccionar a nivel de ingenieros técnicos que pueden seguir el funcionamiento, pero a nivel de los pequeños, medianos productores es necesaria la capacitación, ¿no? Para todos, ¿no? Se necesita la capacitación. Las personas que desean recibir este tipo de capacitación, que puedan tener biohuertos, algunas huertas en sus chacras o domicilios, ¿dónde podrían recibir esta capacitación? Sí, nosotros tenemos un programa virtual también de 3 meses de los sistemas de riego, ¿no? Yeah. O sea, son 3 módulos o 4 módulos que se va dando durante 3 meses. El primer módulo dura 1 mes, el segundo 1 mes, el tercero otro mes, ¿no? Y ahí se da cantidad de información y también hay un chat de retorno con los participantes para ver qué problemas tienen. En base a una temática se puede ir discutiendo a nivel de un foro y ahí se van intercambiando experiencias y una serie de inquietudes que realmente pues involucra, digamos, a una buena eficiencia del sistema. Aparte de esto, hay cursos presenciales también, generalmente de un par de días o 3 días, inclusive de 1 día, con estos sistemas. Por supuesto que la temática no va a ser tan profusa como estos sistemas virtuales, que, bueno, será todo tipo de información, ¿no? Entonces, es importantísimo también esto. Como le digo, hay cursos presenciales y a través de Internet, ¿no? O sea, lo de Internet es facilísimo porque uno después del trabajo puede estudiar a través de la computadora, y no solamente acá, ¿no? Tenemos experiencias inclusive de gente que ha estado en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Miami, que han participado en estos cursos virtuales, estando afuera, ¿no? Y ya pues esa es la facilidad, ¿no? Y el costo para nosotros no es muy alto, ¿no? Porque es un sistema virtual, pues, prácticamente. Hacen uso de la tecnología de la comunicación. Exacto, sí. Bien, gracias, ingeniero, por habernos aclarado este punto, sobre todo lo del riego. Nosotros estamos volviendo en otra oportunidad para profundizar este tema y otros temas. Ha sido el programa Gestionando Empresas. Una vez más, muchas gracias. Gracias. Muy agradecido por la invitación. Creo que esto es una gran oportunidad para nosotros también, y bueno, ir intercambiando pues precisamente los conocimientos y algunas cosas que podemos hacer en el futuro también, ¿no? En bien pues de la agricultura nacional principalmente, ¿no? Muy bien. Muy agradecido. Buenas tardes.